sería interesante para ustedes conocer el trayecto de un caso en los Estados Unidos. Entonces vamos a suponer que alguien fue detenido hoy por la mañana, el 3 de julio, ¿sí? Vamos a decir que alguien fue detenido hoy, el 3 de julio, un jueves. La ley dice que tiene 48 horas para ser presentado en frente de un juez, notificado de los cargos en contra suya. Bueno, y voy a hablar de mi experiencia en el centro de San Diego. Y creo que la mayoría de lugares es muy parecido, ¿ok? Los 48 horas han convertido a 2 días de trabajo. Quiere decir que una persona que está detenida el jueves va a estar en corte el martes. ¿Ok? Porque los fiscales tienen 2 días para hacer los cargos. Entonces, no, es en 2 días de trabajo. Hoy viernes, lunes y ahora estamos en martes. Eso quiere decir, el martes hay un montón de casos, ¿no? Porque la gente que fue detenido el jueves, viernes, sábado y domingo, todos tienen que estar presentes el martes. ¿Ok? Entonces, el martes es el día más de más cantidad de casos cada semana. Bueno, la persona, vamos a decir que es un caso de robo. Al presentarse en corte, eso sería, ¿es el 7? No. Sí, es el 7, el martes es el 7, ¿no? ¿Es 8? El 8. Ahora tiene, y en este se llama para nosotros, se llama arraignment. Y eso quiere decir presentación de cargos. Todo el mundo tiene que declararse no culpable. ¿Ok? Todos. Van a recibir un abogado, defensor público, si no tiene, van a explicar los cargos y los derechos constitucionales que la persona tiene. Va a recibir una fecha más. Tiene derecho de tener algo que nosotros se llama una audiencia preliminaria dentro de 10 días. Entonces vamos a suponer que sería como el 16 más o menos, para tener un poco de plazo, ¿no? Esta fecha es donde los fiscales traen a testigos para testificar. No es un juicio, pero es un prevista, más o menos, del caso. La ley ha cambiado en California y ahora dice que los fiscales no tienen que traer a los testigos, puede traer a una policía para leer los informes de todas las personas que están. Pero en casos serios, por ejemplo, de abuso sexual del niño, la mayoría de veces el fiscal va a traer al niño porque va a tener al niño acomodarse al proceso, ¿no? Pero mira la mentalidad de nosotros. Entre esas 2 fechas, tenemos una fecha para resolver el caso. Y va a ser más o menos 2 días antes de este. Vamos a decir el 14. No sé si es fin de semana o no, pero el día 14, yo como defensora pública, yo voy a tener como 10 casos. Y yo voy a ir a la sala de negociación. A ver, mejor dicho, sala de resolución. Y es interesante porque yo voy a estar allí con otros defensores públicos y, claro, otros defensores. Van a ser como, vamos a decir, 10 abogados defensores. Entramos en la sala donde está el juez, el sala atrás de la corte. Está el juez, el fiscal y yo. Yo tengo mis 10 casos. Empezamos a platicar sobre lo que debe pasar con estos casos. Está presumido que la mayoría de los casos van a terminar en este momento, como 80%. Es que la mayoría de personas van a declararse culpables en aquel momento, van a
estar de acuerdo con el acuerdo y ya estamos con el caso. Si no llegamos a un acuerdo, venimos a la próxima fecha para escuchar los testigos. Después de eso, para nosotros, eso es en la corte baja. Dice, no es la corte superior. Después de esta fecha, subimos a la corte superior. Y la persona, dentro de 60 días, tiene derecho de estar de acuerdo, avisado de nuevo de sus cargos. Entonces ahora vamos a decir el 16 de septiembre. Y vamos en aquel momento a recibir también 2 fechas más. Otra fecha para resolver el caso, que sería como el 16 de octubre. Y otra fecha para el juicio, el 1 de noviembre. Ok. En este también el aviso de cargos no podemos declararse culpable. Hay que decir otra vez no culpable. Si no queremos ir a juicio, tenemos segunda oportunidad de resolver el caso. Pero ¿qué pasa? Los 80% son los casos sencillos, ¿no? Vender droga, robo de tienda sin arma, cosas que no son bien complicadas. Los casos que llegan acá son los casos que son más complicados o mucho más serios. Entonces, si es un homicidio, ni le dan la primera fecha de resolver el caso, porque todo el mundo sabe que eso no va a resolver, ¿ya? Igual con un caso de violación de niños o violación con daño, etc. En los casos muy, muy, muy serios, solo tenemos una oportunidad para resolver. ¿Y cómo negociamos o por qué? Déjeme explicar. Para mí, yo siempre pienso en el valor en términos de años del caso. Entonces, vamos a suponer es robo. Vamos a decir también que es robo de casa. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Hurto? Cuando uno entra en la casa. Ok. Ok, entonces el hombre que fue detenido hoy entró en una casa por la mañana y robó una televisión y otras cosas, ¿ok? Para nosotros, robo de casa, la ley presume que esa persona debe ir a la prisión. Entonces, en el primer instante de tratar de resolver el caso, yo voy a ver si puedo evitar prisión. Será mi primer paso, ¿no? Y en este caso de hurto, lleva condena de 2 años de término bajo, 4 de término medio y 6 años de término alto. Normalmente la ley presume que todos están aquí. Si hay agravantes, sube. Y si hay cosas buenas, pueden bajar. ¿Ok? Entonces, en el primer paso, yo voy a tratar de hacer esto. Si mi cliente no tiene antecedentes, hay posibilidad que yo puedo sacar lo que decimos nosotros libertad condicional o probation. Y eso sería un año en la cárcel. Pero para nosotros cárcel no es igual que prisión, ¿no? Es en la cárcel. Y luego, después de servir el año, salir bajo supervisión de un oficial de probation. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. Pero yo, como defensora, tengo que comprobar o presentar información excepcional
en la audiencia de resolver el caso. ¿Por qué? Porque la ley presume que esa persona debe ir a la prisión por 4 años. Entonces, en este caso, yo voy a tratar de sacar información. Quizás es joven, quizás no tiene antecedentes, quizás hay problemas en la casa, no sé. Voy a buscar si hay información, datos que yo puedo presentar como un motivo para no mandarle a la prisión. Bueno, lo que pasa también para nosotros es la ley es bien complicado y hay maneras de subir la pena. Entonces, si mi cliente ahora ya tiene un caso de igual, de hurto, en el pasado, tiene antecedente, la ley dice que estas doblan. Y ahora él está mirando 4, 8, 12. Y no hay opción de no ir a la prisión. No hay opción. La persona va a ir a la prisión si es culpable. ¿Sí? ¿Dijo que era diferente prisión y cárcel? Sí. Cárcel para nosotros es el condado. Es local. Entonces, está privado de su libertad igual. sí, todavía están en una celda. Pero es local y la familia pueden venir, etc. Prisión es para las personas que ya han determinado que van a servir bastante tiempo. Por ejemplo, 20 años más o menos. Ya. Eso es mucho más duro, mucho más duro. Tal vez una comisaría y una penitenciaría. Penitenciaría, sí. ¿Cómo se dice? Penitenciaría. Penitenciaría. Ya, así es. ¿Sí? ¿Hasta los cuántos años pueden estar en la cárcel? ¿2 años? ¿4 años? Nuestro cliente Juan, él puede, ahora si tiene un antecedente, puede estar hasta 12. No, en la cárcel. Oh, perdón, en la cárcel solo 1 año. Máximo. Máximo 1 año. Si recibe una sentencia o una pena de más de 1 año, se va a la prisión. Entonces se podría decir que la cárcel está en la policía, en la comisaría. Así es, comisaría versus penitenciaría. ¿Sí? Ok. So, eso sería comisaría. Eso sería el penitenciaría. ¿Ok? Entonces, ahora ha cambiado mi forma de negociar, porque yo sé que mi cliente Juan va a ir a la penitenciaría. Ahora sería asunto de por cuánto tiempo. En este momento, yo estoy pensando, en este momento ya tengo el caso, tengo la información, y tengo bastante información de que yo pienso que la persona es culpable. ¿Ok? Entonces voy a tratar de negociar la mejor pena que puedo. El problema también con la ley es si uno ha sido por un antecedente en la penitenciaría, se pone encima 1 año por cada vez. Entonces, eso sería más 1 año, porque vamos a suponer que por el primer caso de hurto, Juan se fue a la penitenciaría. Ahora Juan está mirando a qué. 5, 9 o 13. ¿Ok? Es muchísimo, ¿no? Vamos a suponer de que Juan cargaba una pistola mientras estaba adentro de la casa. Eso, ellos dicen es una alegación, no es un cargo, es una alegación. Alegación de llevar o portar arma, pone encima 5 años. Ahora estamos 10, 14, 18. Ok, es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, yo como defensora pública tengo que tomar todo en cuenta para decidir cuánto vale este caso. ¿Vale 4 años? ¿Vale 10 años? ¿Vale libertad condicional? ¿Cuánto vale?
Eso va a depender de hechos del caso y hechos sobre mi cliente, ¿no? Bueno, la otra cosa que pasa es, vamos a suponer, ok, tenemos en California tenemos una ley que se llama 3 strikes. ¿Ustedes conocen esto? ¿Conocen algo de béisbol? ¿Sí? ¿Sí? Son 3 strikes, ¿no? 1, 2, 3. Ok. La ley tomaba esas palabras del béisbol para decir que en el tercer caso de delito grave se vaya a la prisión por toda su vida. Robo de casa, hurto, es un strike. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay posibilidad de que podemos tener a nuestro cliente declararse culpable a un cargo que no sea un strike, porque va a afectar en el futuro. ¿Sí? Entonces, es otra cosa sobre cómo negociar. Y para mí lo más difícil para este ley de 3 strikes es que dicen que al tercer vez, por ejemplo, un robo de tienda. Tenía un cliente que entró en una tienda, estaba borracho, tenía problemas con el alcohol y robó unas botellas de vino. Nada tan serio, ¿no? Pero había estado en la penitenciaría, tenía 7 strikes antecedentes. Entonces, por este caso, él estaba mirando a condena perpetua. Entonces, hay personas que están tratando de cambiar esto para decir que para tercera vez también tiene que ser violenta, pero todavía no. Bueno, para también incluir a ustedes en lo que pasa, para mí es bien interesante, porque vamos a platicar de la primera oportunidad de resolver el caso. Como yo estaba diciendo, yo voy con mis 10 casos, practico con el juez y con el fiscal. Los clientes están todos juntos en un aula. Están todos esposados, claro. Entonces yo entro en un aula a la mitad de esa. Y hay 20 o 30 personas esposados. De lo cual tengo 5 como son mis clientes. Yo tengo que hablar con esa persona sobre su trato si no fuera nadie más. Porque todo es bajo privilegio, ¿no es cierto? Entonces es bien interesante. Además, la policía que está allá para proteger y supervisar a los imputados, ellos también saben que tienen que tomar como si todo fuera privilegiado. Entonces, si mi cliente me dice algo y Carlos escucha, él no puede repetirlo, porque si no, no va a funcionar este sistema, ¿no? Entonces, tenemos que suponer que no hay nadie más. Es bien interesante, porque a veces, por ejemplo, que yo he entrado y hay muchachos que, ¡ay, no debes declararse culpable! ¡No, no, no! Y están gritando. Y yo, joder, ¿qué voy a hacer con mi cliente ahora? He sacado un buen trato y ahora, por la presión de las personas que están, no va a declararse culpable. Esto me ha pasado muchas veces. Entonces, si llegamos al Corte Superior, la mayoría de veces es porque tenemos un caso bien grave. Hay ciertos casos que el fiscal dice que tienen una posición que no van a negociar. Estos son la mayoría de veces homicidio, que tiene pena de muerte, y abuso sexual de un niño. También en California es bien pesado
Porque para cada toca, yo no estoy diciendo que molestar a un niño es buena idea, ¿ok? Pero, bien pesado la pena, porque dice, por cada tocamiento al cuerpo del niño, ¿ok? Puede ser hombro, puede ser brazo, pero es en camino. O, dice, no sé cómo se diría en español, dicen que las personas que buscan a los niños se entrenan, ¿no? Entonces, día, más abrazos, más besos, beso más, beso. ¿Me entienden? Es que va avanzando. sí, para llegar al momento en hacer algo sexual. Y entonces para nosotros, cada tocamiento, que tiene la intención de subir el calor en el imputado, 15 años. Bueno, entonces es muy común tener casos en lo cual mi cliente está mirando 500 años. ¿Ok? Y no tiene ningún sentido, claro, es absurdo, ¿no? Entonces el fiscal me dice, bueno, Raquel, te voy a dar 200 años. Y yo digo, ay, perfecto, déjame explicarlo a mi cliente. Y mi cliente me mira como soy loica. ¿Qué? 200 años. Ya, la vida. Entonces, pero eso es porque para nosotros tenemos que intentar a negociar los casos. Quizás hay algo que me ayuda en este caso. Quizás no. Tenía un caso de abuso sexual. Y era muy interesante porque mi cliente tenía 22 años, hombre. Y su mamá se casó con otro y él estaba abusando a la hija del nuevo esposo, ¿ok? Y ella tenía 11 años. Y salió que antes de este esposo, creo que eso fue el esposo número 3, otro esposo con otro hijo, este hijo abusó a mi cliente. Claro, porque uno aprende, ¿no? Bueno, entonces, el punto de vista del fiscal, perspectiva del fiscal, no vamos a negociar. ¿Por qué? Porque es un caso de abuso sexual de niña, ella tenía 11 años, y ha durado más que un año. Y era bien horrible para mí como ser humano. No solo el caso de mi cliente, pero lo que estaba pasando en la casa. ¿Por qué? Porque la hija, cuando estas cosas empezaron, ella dejó de bañar. Sí. Y además empezó, no sé cómo decirlo en palabras buenas, empezó a ir al baño en sus pantalones. ¿Ok? Claro, para evitar que su hermano... Ya. Sí, que no... Ya. Y además los psicólogos dicen que niños que hacen esto con la caca es un señal bien grande que hay abuso sexual pasando en la casa o en alguna parte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la decisión de los padres en la casa? Ellos decidieron de que mi cliente debe guardarla mientras ella estaba bañando. Cuidar, vigilar, a ver que estaba limpiando. Absurdo, ¿no? Entonces él, quien estaba abusando a ella,
ahora entra en el baño para mirar lo que ella estaba haciendo, para asegurar que bañaron. Sí. Entonces, esto salió que el caso, el abuso, duró más. Claro, como 18 meses más o menos. Y no sé, de verdad no me acuerdo qué pasó, pero algún día la chica dijo algo pasó y por fin llegaron a investigar. Y salió que también mi cliente estaba grabando por video todos los incidentes. Claro, para retomar la experiencia, ¿ya? Entonces yo estaba encima de todo, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo estaba pensando, ¿qué tipo de padres son? Que este abuso está pasando en la casa. Primero pasó a mi cliente, luego él está pasando a la otra. ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Por qué no están vigilando? ¿Qué? Entonces, con este esquema, tuve yo la oportunidad de negociar el caso con el juez. Y lo que dice el fiscal, dice, yo no voy a entrar en el acuerdo. Entonces nosotros tenemos que declararse culpable a todos los cargos, alegaciones, todas las cosas que están. Y el juez me dijo que iba a darle 22 años y eso es lo que pasó. Pero 22 años. A ver, problema porque él recibió esto en el caso mío. Ellos han vivido en Los Ángeles antes de San Diego y había otra, con otra, ¿cómo se dicen ustedes? Con otra hermana mitad o step hermana, ¿no? Sí, otra hermana de otro matrimonio que ahora ya se, entonces no sé, él no va a salir, me parece. Pero, o sea, ha cometido otro delito. Sí, antes del delito mío. Sí. Antes del delito mío, vivía con otro esposo de la madre, con otra hija del esposo, en otro lugar, en Los Ángeles. Y salió, después de mi caso, que unos años atrás, él hizo la misma cosa con ella. Entonces está mirando un montón de tiempo. Él no va a salir. Sí. Entonces eso es como nosotros miramos al... Ay, sí. ¿Ahí es efectiva o también es semilibertad, libertad condicional? No, es en la penitenciaría. No, ya no hay semilibertad, libertad. No hay nada de nada. No hay beneficio. Y además, las personas con este cargo están en mucho peligro en la penitenciaría. Ya. Y eso, él era muy delgadito, rubio, parecía como 16 años. Eso para él tiene que ser horrible. A ver, pero estoy practicando sobre por qué negociamos los casos. Y el chico que cuando fue abusado, ¿qué edad tenía? Más o menos 11. Igual a la edad que él estaba buscando. Sí. Y eso quedó impune. O sea, no hay prescripción para... No hay. Entonces, y en el caso del chico que fue abusado también podría haberse iniciado una acción para su abusador. Sí. Pero ahora no tiene ningún sentido. Claro. Sí. Y creo que hay personas que pueden superar cosas malas, ¿no? Es cierto. Y hay personas que no. Y quién sabe quién es quién. Sí. Usted remarca mucho lo que es California. Lo que le quería preguntar es, ¿en todos los estados las penas son las mismas o varían de estado? Varían de estado. Y eso es porque yo dije que solo voy a platicar sobre San Diego, porque yo no sí, varía. California tiene las condenas, como entiendo yo, más fuertes. Pero todos los estados están cambiando, ¿no? ¿Por qué?
porque es algo que da un beneficio a un político. Soy en contra del abuso de niños. 15 años a vida para cada tocamiento. ¿Ya? Y pasan una ley. Entonces sube. Pero si no tenemos un caso tan grave y resolvemos el caso en la primera instancia, es el menos costo al gobierno. Claro. En los casos graves, presume el gobierno que vale el dinero ir a juicio. Entonces, ir a juicio, si el jurado dice culpable, no hay manera de negociar sobre el tiempo en prisión o penitenciaria. No se puede negociar. Entonces, un momentito. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que si hay una pena, como dijo el Fernando, hay un beneficio a declararse culpable en la primera instancia o no. O hay un riesgo si no lo hace. Y normalmente la respuesta es sí. Normalmente la primera oferta será la mejor. Momentito, porque sí. Pero una pregunta así de curiosidad. Hemos escuchado por los noticieros que efectivamente en Estados Unidos se imponen penas altísimas. Sí. 100 años, ¿no? Le suman. Sí. Como usted dice. ¿Cómo hacen para que se cumpla esa pena? Si la persona va a morir. ¿Cómo hacen? Es que no cumplan la pena, ¿no? Es que se mueren, están muertos, ya está. Ya. Sí. A ver, entonces en vez de servir los 500 años, vas a servir los 66 años. Mejor que le den vuelta, mejor pena de muerte. Sí. El acuerdo que se llegó a celebrar en ese caso fue con el juez. Sí. O sea, sin juicio. Sin juicio. Sin jurado, solamente fue un acuerdo con el juez y donde el Ministerio Público. Sí. Lo que pasó en este caso es que llegamos el día de juicio. Llegamos el día de juicio porque no había un trato, no había acuerdo. Y yo estaba con un juez, mira, y para nosotros conocemos a los jueces, ¿no? Y a jueces que solo manejan los casos bien serios. Yo estaba enfrente de uno de ellos. Y él me dice a mí, Raquel, podemos resolver el caso, porque los jueces no quieren ir a juicio. Claro. Y yo dije, no sé, no hay trato, no hay acuerdo, no puedo negociar con el fiscal. El fiscal está allí al lado. El juez me dice, a ver, platícame. Y él y yo empezábamos a platicar sobre el caso, sobre lo que pasó. Y él me dijo, 22 años. Y yo dije, déjeme platicar con mi cliente. Y era mi recomendación, claro, que él toma los 22 años, porque haya posibilidad que puede salir, si sobrevive en la película. Sí. Entonces, lo que pasa con el fiscal dice, para el récord, para que está el semáforo, yo no participo en este acuerdo. Es contra de los deseos de la fiscalía. Claro. El juez dice, perfecto, no hay problema. Adelante. Claro. Ya. Eso es como eso pasó. Claro, todos estos acuerdos son para no llegar a juicio, ¿no es cierto? Así es para... No llegar a juicio. Sí, declararse culpable, porque mira, hay dos opciones. Declararse culpable o mantener no culpable y ir a juicio y tener al Estado comprobarlo. Lo chistoso y lo que todos quieren una tercera opción y no hay. Pero todos me dicen, ¿no hay otra opción? ¿No hay otra opción? No, es culpable o no culpable. No culpable quiere decir que vamos a juicio. Culpable quiere decir que vas a estar de acuerdo con una pena. ¿Y la tercera opción? No hay tercera. Pero claro, como seres humanos, todo el mundo quiere evitar esto. Perdón, pero en Sí. este caso específico, si hay acuerdo entre el abogado defensor y el juez, no obstante la reticencia del fiscal, ¿cómo es posible que haya habido un acuerdo odiando al fiscal?
Si el fiscal es el titular de la Porque el acción acuerdo no estaba con el fiscal, el acuerdo estaba entre la... No, pero se le corre traslado al fiscal, se le comunica al fiscal el acuerdo que hay entre el abogado y el juez, ¿o no? No, el juez no tiene nada que ver con esto. Perdón, el fiscal no tiene nada que ver. Pero el fiscal aquí o en todas partes del mundo creo que es el titular de la acción penal. Por Sí. tanto, si el fiscal no quiere, él de todas maneras va a hacer su acción penal. ¿Van No, a apelar? lo que pasa es que en esos tipos de casos, situación, hay que declararse culpable a todos los cargos que están puestos, todas las alegaciones, todos los antecedentes. Dice, nosotros, es un refrán en la corte, que hay que declararse culpable a la hoja, Ah, ya, a la hoja de queja. ya. Entonces, por eso el fiscal ya no tiene nada que ver con esto. No, claro, en el sentido que no interviene en el acuerdo, Sí. pero de hecho que él ha planteado su acción. Así, entonces la acción ya está enfrente del juez. Ok. Sí. Sí. El fiscal puede apelar de esa decisión, de ese acuerdo, porque el fiscal quisiera que se le dé Una más pena años, mayor, ¿no? claro. Mira, Y le parecería poco. yo creo que la realidad es, si es un gran problema, y el fiscal va a decir, no, 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 no. Y el juez va a decir, ok, ¿ya? Pero el fiscal tiene, mira, es perspectiva, es percepción. El fiscal tiene que tomar la posición de no negociar con este tipo de casos, Ujú, ¿ok? está cumpliendo. Entonces, el fiscal estaba de acuerdo también con los 22 años. Pero si no estuviera, puede apelar. Si no estuviera, sí podría apelar, pero estoy diciendo, si él no estuviera de acuerdo, no lo pasaría. Claro, lo que Claro. pasa es que con la misma mentalidad, el fiscal sabe que de repente en juicio podría perder o podría, entonces mejor le conviene esa negociación. Y también normalmente es más fácil para el testigo, ¿no? La chica. No, y además con los 22 años y la proyección de vida en una penitenciaría, es probable que tampoco no sobreviva. Pero lo que estoy diciendo es que estamos todos de acuerdo de verdad. Ya. Al fondo sí. Bueno, y se sale de... Es que el juez tiene el poder de decir la pena. El juez no puede quitar cargos o bajar cargos o quitar alegaciones o borrar antecedentes, pero puede decirme, yo puedo hacer esta y aquí llegamos a las 22. ¿Ya? Bueno, entonces, para nosotros no está bajo el código este propósito de hacer un trato, un acuerdo, pero ya tenemos 2 fechas para hacerlo, porque la mentalidad es que vamos a resolver los casos. ¿Sí? Ok. ¿Hay algo que ustedes quieren preguntar sobre o platicar conmigo sobre el sistema para ustedes de terminación anticipada? ¿Nadie quiere platicar? No, yo sí solamente me quedé con una duda con respecto a la graduación de los tocamientos. A veces no hay la posibilidad de medir esto porque no ha habido ni siquiera tocamientos. Ha sido digamos, así, un improntus y ha habido una violación. Entonces, ¿cómo medir eso? Mira, lo que dicen es que hay una palabra en inglés que le ponen a las personas que molestan o abusan a los niños en manera sexual. Y el palabra, no sé si hay palabra igual en español, pero es una palabra de los que usan los psicólogos. Y quiere decir, ¿cómo? Sí, son pedófilos, pero es que están haciendo, lo que hacen ellos es algo que no, es que se llama como el perro, que se llama grooming, ¿ya? Caricias, Sí, pero las acaricias son para el llegar al momento de sexual, ¿ya? Sí, entonces, primera etapa, abrazo. Segunda etapa, siéntate aquí, ¿sí? Tercera etapa, ay, qué lindo pelo, ¿ya? Y eso, si eso es en parte de lo que los psicólogos llaman el grooming de un niño,
cuesta como un tocamiento para levantar el calor de la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había un caso ya muy recién en los Estados Unidos sobre ¿cómo se llama un coach del fútbol? Un coach de fútbol en la Universidad de Pennsylvania. ¿Conocen ustedes o no? Él era, la Universidad de Pennsylvania tiene una gran reputación para su fútbol. No fútbol de soccer como ustedes, ¿no? Pero fútbol americano. Y es un lugar donde todo el mundo quiere ir porque ya se puede entrar como profesional. ¿Ya? Y habían dos coaches, uno el que se llama Joe Paterno y otro que se llama, de momento no me acuerdo, pero es el imputado. Él también empezó un negocio sin lucro para ayudar a niños en la calle. ¿Ok? Y él estaba abusando a aquellos niños. Y la manera de empezar con el grooming fue primero invitarle a un juego de fútbol, que es un espectáculo. Ya, increíble. Entonces todos, claro, quieren ir. Luego, otra vez, van a comer algo. Tercera vez, van a un lugar y los niños deben dormir en la casa de él. Él está casado, tiene hijos y nietos. ¿Ok? Esos los psicólogos se llaman grooming. Es de entrenar al niño. Te voy a tocar, te voy a ofrecer regalitos y todo va a estar bien. ¿Sí? Sí, y llegó un momento en lo cual este señor bañó en las duchas de la universidad con los niños. Y habían dos días en aquellos 15 años que alguien vio a esto pasar. No estaba pasando algo sexual. Bueno, sexual, ¿no? Pero lo que estaba pasando es que el hombre estaba grooming al niño. Está bien estar desnudo conmigo. Está bien si yo estar desnudo también. ¿Ok? Porque estaban bañando. Pero después de eso, ya sube la acción. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con terminación anticipada, pero sí es interesante, sí. Pero una pregunta, ¿la policía también puede poner fianza? Sí, la policía tiene un formulario que dice tal, y ya pueden poner. Y hay gente que sí pueden poner la fianza y salir, y van a tener una fecha para presentarse en corte, sí. Conmigo, como defensora pública, eso no pasa, porque no tienen dinero. Entonces, todos mis clientes ya están encerrados al momento de conocerles, todos. No, y por cierto que acá en el Perú ya se han hecho varios estudios, es más, han habido dos estudios muy concretos. Un estudio de Everis, ¿no? Que es una agencia que por más o menos unos 3 a 4 meses se implementó todo ese tema de auditoría, y hay otros informes que el MEF mismo solicitó, y el MEF lo que requería era, bueno, ¿cuánto me cuesta tu reforma? ¿Cuánto me cuesta cada juicio tuyo? ¿Cuánto nos cuesta cada investigación tuya, ¿no? Desde la denuncia hasta la etapa final. ¿Cuánto tiempo tienes tú para ir a tus etapas intermedias, para ir a tus juicios y todas estas situaciones, ¿no? Entonces, definitivamente que una terminación anticipada o estas salidas anticipadas, definitivamente que generan menos costos, menos esfuerzo, menos logística, menos recurso humano, ¿no? Y lo que redunda en una mayor eficiencia, ¿no? En el tema. Ahora, en relación a la comparación de los resultados entre una terminación anticipada y una sentencia luego de terminar el juicio, ¿correcto?
Eso también son trabajos que se han estado haciendo incluso en Perú, pero simplemente análisis comparativos, porque digamos, si terminamos un juicio con respecto a tal tipología de delito, ¿no? En un caso y pasamos a otro juicio, ¿correcto? Y comparamos también los niveles de diferenciación, son más o menos los mismos que en los otros niveles, ¿no? Miren, lo cierto es que, miren, es que todas estas cosas que tienen que ver con simplificación procesal y tienen que ver con salidas alternativas, tienen una razón de ser, ¿no? Cuando las excepciones, por ejemplo, dicen que son de oficio, no, las excepciones dicen que son de oficio y normalmente en nuestros hábitos no lo hacemos de oficio, sino que estamos esperando que alguien lo requiera. ¿Qué es lo que está pasando? Me explico. Entonces, cuando se entraron los temas de liquidación, por ejemplo, y descarga, en Trujillo, en Arequipa, en Tacna, etcétera, sucedieron algunas cosas sintomáticas. A alguien se le ocurrió, decía, ¿por qué hay tanto no habido? ¿Por qué hay tanto, no sé si contumaz o ausentes, ¿no? ¿Por qué hay tantos? Y enviaron toda la relación de ellos a la penitenciaría. El 70% estaba preso. Por otros casos, por otras cosas, ¿no? Entonces, hay muchos temas que es de gestión definitivamente. Y hay otro tema que también es de hábito, ¿no? Entonces, si hay herramientas que pueden ser oficio, si más bien la Fiscalía también entiende que hay muchísimas cosas que no son delito, entonces deberíamos propender a que muchas de estas cosas, correcto, se afiaten, se puedan lograr un resultado, también dejarle que el juzgado y todas estas cosas, o sea, todos estos temas se pueden implementar ya incluso sin el nuevo Código Procesal Penal, o sea, ya con el Código Viejo, aprovechando la tendencia para que esto nos deje niveles de descarga y poder liquidar de manera adecuada, ¿no? Doctor. Sí, tú vas por el lado de... Existen estudios estadísticos del nivel de cumplimiento de los acuerdos que se adoptan en el contexto de una terminación anticipada. Cuando hablo del nivel de cumplimiento de los acuerdos, me estoy refiriendo básicamente al cumplimiento que debe hacer el responsable o el obligado, en este caso el imputado, y arriba a un acuerdo de terminación anticipada con el fiscal, pero con la víctima. Y lo digo en función de, por lo menos, experiencias indirectas de cómo se ha venido expresando esta situación en los distritos judiciales en donde ya se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal, dentro del distrito de La Libertad, en el que la mayor cantidad de terminaciones anticipadas se dan en el ámbito de los delitos de omisión de asistencia familiar. ¿Y por qué esta inquietud? Porque si bien es cierto, la terminación anticipada es un instrumento poderoso de solución del conflicto penal, en el que, digamos, todos en teoría se verían beneficiados por un buen acuerdo aprobado por el juez. Sin embargo, si es que esos acuerdos no se implementan, no se monitorean, quien resulta finalmente perdedor directamente es la víctima, y inmediatamente quien podría, digamos, resultar finalmente desprestigiándose es el propio sistema alternativo a un juicio, porque se generaría una sensación de impunidad, es decir, que los imputados se someterían a acuerdos de terminación anticipadas, pero con la finalidad únicamente de salirse, como quien dice, del paso de un juicio. Y esto lo complementaría con una pregunta. Si fuera el caso de que los acuerdos de terminación anticipada no se están cumpliendo en la medida deseada, ¿quién de los actores del sistema procesal penal nuevo es el directo responsable para que efectivamente estos acuerdos sean
eficaces, se cumplan en la realidad. Ok, muy agradecido, doctor. Miren, en realidad, a ver, doctor. Simplemente para traer a colación lo que usted dice y lo que la doctora dice, que cuán importante es internalizar esta charla que ustedes dan con respecto a las salidas alternativas. Y un caso práctico se da, por ejemplo, se pide una variación de libertad, y declaran improcedente. Se apela a esa variación y declaran improcedente. Se va en queja y como saben que iba a ir a la sala superior y en la sala superior obviamente iban a revocar todo o iban a actuar conforme a ley, la fiscalía sobresee la causa. O sea, como ya está, se sobresee la causa porque no hay mérito para formular acusación. O sea, ¿para qué llegar la pregunta es, ¿para qué llegar a eso si saben del principio que podría haber hecho esa acción? ¿No? Lo que usted dice, en eso me quiero basar, ¿no? Ok, dos cosas entonces, miren. Lo primero, en realidad está significando la solución penal muy costosa, ¿no? O sea, lo que nos dice el doctor es cómo es que el incumplimiento de estos acuerdos a nivel de terminación anticipada genera una deslegitimación del sistema como sistema, ¿no? Lo cierto es que si está generando esa deslegitimación, es una deslegitimación por una cuestión, digamos, ¿qué es el delito de omisión de asistencia familiar? ¿Es un delito grave o es un delito menor? ¿De cuántos años de pena? O sea, nos estamos deslegitimando, ¿no? Por delitos de 3 años, ¿no? Correcto. Y de esos están abundando, ¿cierto? Entonces, bueno fuera que, digamos, no estamos atendiendo, no estamos dando respuesta o nos estamos dirigiendo por los temas graves, aunque también se podría decir que por los temas graves nos estamos también deslegitimando porque nos dedicamos también a los chicos, ¿no? Y así de alguna manera se pierde la potencia también en los grandes. Pero en realidad ese tema de la omisión de asistencia familiar, yo no sé hasta qué punto el sistema pensó en el juicio, ¿correcto? Llegar a esos niveles pensando en la omisión de asistencia familiar. Y incluso se entiende que para que llegue la omisión de asistencia familiar como delito, es que ha tenido que pasar ¿por dónde? Por el juzgado de paz letrado. Yo pienso que si debe haber algún responsable en toda esta cadena del por qué es que se llegue a este nivel, digamos, otro tanto es incumplen. ¿Y dónde incumplen? ¿Y quién es el que se tiene que hacer cargo de esto, no? Correcto. Pero hay una historia previa acá. Hay un juzgado de paz letrado donde parece ser que las conciliaciones son un mero trámite. Hay un juzgado de paz letrado donde en verdad el tema de instar y estas cosas son letra muerta y en verdad no existe aparentemente ningún incentivo para que estas cosas se solucionen a un nivel y si se incumple a ese nivel se puede hacer todo lo que se deba hacer para que ese nivel se cumpla. Y eso ahí no hay. De tal manera que eso, lo que no hicieron absolutamente nada para que se cumpla, y cuando digo absolutamente nada para que se cumpla, estoy siendo consciente de lo que estoy diciendo y asumo la responsabilidad. La pregunta es, ¿qué se hace para que se cumpla? ¿Saben qué se hace? Se pasa al sistema penal, ellos que se encarguen. Y entonces acá a esta altura estamos hablando de los sentimientos de culpa y la deslegitimación del sistema penal. Correcto, entonces hay un nivel en el cual en verdad quizás nosotros los del sistema penal debamos en algún momento de mirar atrás y de enfocar y de decirle, oye, cumple con tu trabajo. Hay un trabajo acá que no se está cumpliendo.
Yo en realidad yo no sé cómo se están llevando a cabo las de conciliación en parte de falta. Pero si a mí me queda claro que en omisión de asistencia familiar, en materia del nuevo código, y esa es más o menos la estadística, ¿no? Dicen, la estadística del nuevo código que están viendo omisión de asistencia familiar, dicen que apenas se le mete preso, en el mismo día o el día siguiente pagan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego cuando piden libertad, le dicen tu libertad anticipada, no, libertad anticipada, correcto, no es un beneficio penitenciario, no está dentro del catálogo del Código de Ejecución Penal, por lo tanto, eso, lo que esté en el nuevo código, no tengo forma como ejecutarlo y así que te quedas 2, 3 años. Y los de penitenciaría, correcto, o el de ejecución dice, y yo estoy con 3 años, 2 años, no sé cuántos años, en el sistema penitenciario, con todo lo que esto significa, a uno de omisión de asistencia familiar. Entonces, porque un aspecto es el tema del dinero y cómo no se cumple, que eso creo, en realidad, porque dice, lo metes preso y cumple. Bueno, ya cumplió. ¿Y qué hacemos con este que come todos los días en el sistema penitenciario y cada día costará para el sistema penitenciario cuánto? Pónganle 20 soles por 3 años, por 2 años. ¿Más creo que es por día? ¿Menos? ¿Menos? ¿Mucho más? ¿Cuánto? ¿Por día? No. Digamos que no tienen cama, ¿no? Bajo esos criterios estamos evaluando, ¿no? No tienen cama, su comida no vale nada. Y esto, o entonces, póngale, por eso les digo, 20 soles. ¿Por cuántos años? ¿Y cuánto esto significa en toda la logística para cuidar, para atender, para la seguridad y no sé y todo lo que esto genera en sistemas de corrupción y todo lo que esto significa? O sea, como sociedad, viéndolo, en realidad, la deslegitimación está más allá de solamente verme yo como juez o como fiscal. Es en verdad como sistema. Y dice mucho de nosotros como sociedad, diría yo. Que preferimos subvencionar a alguien que esté preso, tanto de dinero, ¿cuánto podrá ser? Multiplicó por 3 años, ¿cuánto es? 21.000 soles, 25. ¿Y cuánto fue el pedido de omisión de asistencia familiar? 1.000 soles. 2.000, 10.000. Correcto. Y mientras esa persona está presa, escuche, mientras esa persona está presa los 2 años, ¿quién va a pagar ahí? La omisión. Claro, pero no pagan porque está preso. Entonces, ¿la solución social cómo está? Quizás, no sé hasta qué punto eso, pero pero lo único que les digo, yo a esta altura en verdad tengo muchas preguntas. Yo no sé hasta qué punto tiene que venir y pararse alguien y tiene que decir acá todas las soluciones, pero nos debe servir todas estas problemáticas y todas estas preguntas, siquiera para tomar en cuenta como sistema cómo estamos funcionando, más aún que estamos acá fiscales, jueces, abogados y policías, ¿cierto? El otro ámbito, y doy la palabra a mis doctoras, por favor. Pues no vale contar experiencia propia. Eso es lo único que se pide acá, no vale contar. Y los doctores, hay varios que acá están serios o se están haciendo a los dormidos. Fácil que por ahí también hay otra experiencia. Pero lo único que digo es mirar al trabajo que están haciendo en faltas, es quizás poner el dedo en la llaga. Y entonces este sistema que se ha vuelto monótono, incoloro, insaboro, ¿no? Una cuestión mecánica, sin vida, ¿correcto? En realidad esto no debería ser así. ¿Por qué cuando lo meten preso paga? Entonces coloquen acá en las faltas, en este juzgado de faltas, coloquen ahí en su lugar de conciliación, deberían tener así como se tienen sus palancas para vender CDs, vender DVDs, no, así su cúmulo de resoluciones y de condenas y de prisión, de que cómo han pasado por ese de faltas, porque el de faltas es el previo para el penal, ¿no? Y así lo han hecho ver, ¿no?
Cuestión previa, no pasó por falta, ¿no? O no, procedimiento previo. Entonces, a ver, que coleccione todas sus resoluciones donde está preso y cuánto tiempo preso, sus fotos de preso, todo ahí. Y al citarlos para audiencia, no hay que citarlos como demandados. Nadie impide que yo los cite a esa reunión, citación. No tiene por qué ser como demandados. A la mamá, al papá, al hermano. ¿Quiénes son los que hacen la bolsa para sacarlo libre a la hermosura? Y entonces a ellos los hemos citado, a la mamá, al papá, todos ellos, a ese nivel. Yo no sé si alguna técnica de acuerdo o negociación pueda permitir sensibilizar a la familia que si no cumplen, miren, va a ir preso en 3 meses, en 4 meses, porque el nuevo Código Procesal Penal es rápido, ¿no? Es rapidísimo, por eso hemos visto, uno veía la penitencia para el nuevo Código Procesal Penal, si más o menos, si lo parece como Pac-Man. Un montón de presos de omisión de asistencia familiar. Y tanto es así que ahora el más del 50%, 60% son de omisión de asistencia familiar. El otro grandote es de ¿qué? Peligro común. Entonces para eso está sirviendo el nuevo código. O sea, como sociedad, ¿cómo nos vemos? ¿Correcto? Entonces yo digo, ¿cuántas veces el fiscal le ha devuelto? No sé, pregunto, si eso es dable o no dable, pero tengo muchas preguntas. Tengo muchas cosas, muchos aspectos en los cuales deberíamos reflexionar. ¿Cuántas veces le hemos devuelto? Oye, ¿por qué me envías esta situación? ¿Qué has hecho tú para cobrarle? Nada, firmó el acta y se fue y no pagó. ¿Qué has hecho? ¿Qué han hecho? ¿Tienen que hacer algo? ¿No se puede hacer nada? Revisar cómo fue la audiencia. Ir de repente a alguna coordinación de fiscal, si eso está siendo tan sensible, ir cómo van ahí a estos que nos están llenando de carga, son nuestros mayores usuarios, los centros de conciliación, o los de faltas. Nos hemos reunido con el coordinador de faltas de Lima, de Lurín, no sé de dónde, con nuestros de acá, para ver cómo solucionar esta situación y dotarlos de herramientas para que ellos puedan cumplir con su trabajo, porque si no, estamos con las preguntas. El sistema judicial el sistema penitenciario, el sistema judicial, el tema fiscal, que también parece tutú y ya llegó hasta allá. Entonces me parece que deberíamos mirar un poco más atrás y ver cómo es que se están implementando esos escenarios de conciliación. Ahora, en los juzgados de paz, ¿se puede llevar a prisión a alguien? No, pregunto. O sea, ¿en juzgados de paz se le puede detener a alguien por 24 horas? Pregunto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué razones? ¿El artículo quién? ¿Ya? No, pero ¿en qué caso se les puede llevar 24 horas? No, pues eso es cuando faltan al respeto de la ley. A esos casos se refiere. Sí, correcto. Por ejemplo, cuando hace, como dice el doctor 51 del Código Procesal Civil, ¿no? Cuando hace, por ejemplo, agravia al magistrado, pero bueno, saca todo porque esa figura ya no existe en desacato. Son temas disciplinarios, nada más. Por eso sí hay 24. Porque en la Constitución dice que por el único motivo por el cual tú puedes, ¿no? Es por alimentos, ¿no? No, es que dice la regla es no hay prisión por deudas. Salvo. Que está relacionado pues, con el tema de alimentos, pero la regla es que no hay prisión por deudas. Salvo que sea por alimentos. Ya, entonces, algunas pequeñas preguntas ahí. Cuando habla esto la Constitución, ¿está hablando del delito? ¿Del delito? Porque si estamos hablando del delito, el delito tiene su propia lógica para llevar a alguien en prisión cuando se cumplen determinadas cosas. En realidad la Constitución está hablando de eso, de cuando se comete delito alguien va preso, o está hablando la Constitución de prisión por deuda alimentaria. Porque lo ha puesto a nivel constitucional incluso y ha planteado una excepción en ese caso.
Pregunta, yo simplemente tengo preguntas a esta altura porque este tema no es solamente de una apreciación procesal penal y de esto, sino que ya ha accedido a otras esferas. Yo no sé hasta qué punto los constitucionalistas también ahí nos tengan algo que decir en relación a este aspecto, porque si la Constitución me dice no hay prisión por deudas, salvo cuestión de alimentos, entonces esto cómo es que se engarza o se puede implementar dentro de un sistema en el cual solamente se está viendo, en el caso incumplen los apercibimientos, o es que en escenario penal recién, ¿no? Cuando se supone que no puede pagar el padre, ¿no? Y él es el demandado, ¿no? Y si él no puede pagar, no puede, indigente, no sé qué, en qué causales puede estar. ¿Quién es el que asume esto? Los padres. Y pregunta, simplemente pregunta, siquiera alguno de los padres, alguien ha sido citado, sabe, le importa algo en materia penal siquiera? No, acá hay. Voy al paso anterior, en faltas, en algún momento, no digo que el abuelo sea demandado, sino digo, siquiera citado a la audiencia como público, algo se ha hecho para que porque ellos son los primeros que pagan luego lloran cuando a su hijo, al hijote, lo ven preso, ¿no? ¿No? ¿Está claro, no? El hermano, la hermana, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿a cuántos lo han citado a todo este grupo de personas para que vayan y asistan a estos juegos de paz? Para que puedan, como técnicas de negociación, estar presentes y estar escuchando en momentos donde se le está exigiendo el pago, porque si no se remite copia al Ministerio Público y luego pueden ir presos. ¿Correcto? Creo que cada uno es responsable de sus actos. O sea, yo no voy a blindarme con la familia y para que ellos me ayuden después cuando yo no pago. Escúcheme, estamos tratando de evitar un problema social, que es el que se llene las penitenciarías, que es que se llene el sistema judicial, que es que se llene todo este sistema procesal, ¿no? Estamos tratando de ver mecanismos y formas como es que estas cosas se pueden solucionar de manera antelada. Yo pienso que deberíamos generar algunos niveles de creatividad, ¿correcto? Y tratar de ensayar algunos otros escenarios, porque la verdad es que hasta ahorita, haciendo lo que estamos haciendo, no está dando ningún resultado. O sea, hasta ahorita, si seguimos nosotros diciendo no podemos hacer nada a este nivel, vamos a seguir igual o peor. Listo, muy agradecido. Gracias.